Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la Iglesia Esperanza Viva. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar. Mi esperanza está en Jesús. Un gran abismo nos separaba, inmenso monte nos apartó, desesperados, sin esperanza, tu voz habló en la oscuridad y en las tinieblas de mi pecado, tu gracia vino a intervenir. Todo está escrito, ha terminado, mi esperanza está en Jesús. Sin merecerlo, a mí viniste. ¿Cómo entender tu gran amor? Aun siendo Dios, tú te despojaste, te humillaste al venir. La cruz declara tu santa ira, que merecía solo yo, pero en tu sangre no hay condena, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, gloria al que me liberó. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas se rompió, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Aún en la tumba, gran soberano, todo estaba bajo su voz. León rugiente rompe el silencio y a la vida él volvió. Aún en la tumba, gran soberano, todo está bajo su voz. León rugiente rompe el silencio y a la vida él volvió. Dame gloria suya, Dios. Aleluya, gloria al que me liberó. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas se rompió, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, gloria al que me liberó. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas se rompió, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Amén, gloria al Señor. Vamos a orar. Señor, te amo, gracias por ese día.
Nuestra esperanza realmente está en ti, solamente en ti, Señor, porque tú, siendo Dios perfecto, moriste, fuiste a la tumba, pero aún todo estaba en dudas, en preguntas, en cuestiones, en silencio. A los 3 días lo rompiste y resucitaste, Señor, y te damos a ti toda la gloria. Te damos gracias por tomar nuestro lugar en la cruz también. Te pido que todo sea para ti, Señor, el día de hoy en la iglesia, que te glorifiquemos y que al salir de aquí llevemos tu palabra y en todo momento de nuestra vida te estemos dando la gloria. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bienvenidos nuevamente a la Iglesia Esperanza Viva. Es un gozo poder estar juntos orando a Dios, cantando de lo que ha hecho Él, cantando juntos, dándole a Él la gloria que Él merece, ¿no? Algunos anuncios que hemos estado dando las últimas semanas, pero ya estamos acercándonos a las fechas. Un grupo de Estados Unidos viene el viernes, llegan el viernes en la noche y van a estar acompañándonos en varias cosas por unos 10 días, haciendo varios ministerios, pero primero es el próximo domingo. Tenemos una conferencia aquí en la iglesia que se llama Arraigados, disciplinas para el crecimiento espiritual. Va a ser como un tema práctico de cómo podemos implementar diferentes cosas en mi vida para seguir creciendo en la vida. Y escuchando de la experiencia de otras personas, de pronto unos consejos prácticos que pueden ayudar. De pronto lo que ha funcionado para otra persona va a ser diferente para otro, pero uno aprende lo que Dios ha hecho en la vida de uno y tal vez con una idea de, tal vez eso necesito poner en práctica, tal vez eso debería tener en cuenta como para crecer yo más en la oración, en tener constancia en la oración o estar arraigado en la palabra día tras día, o la importancia de estar conectados como la iglesia, tener comunión. Son varios temas que vamos a estar viendo el domingo. La iglesia, estamos aquí a las 11, pero después hay un almuerzo para el próximo domingo para la conferencia. Almorzamos, nos quedamos aquí en la iglesia y desde la 1:30 hasta las 3:30 son 2 sesiones más. Y después nos vamos para la casa, descansamos y volvemos el lunes, que es un lunes festivo, a las 9:30 hasta las 12. Entonces el próximo domingo y lunes tiene un costo de 12,000. Por favor, la idea era para pagar los 12,000 hoy para ir comprando las cosas que necesitamos. Pero si no tienes hoy, por favor, hable conmigo y vamos mirando cómo lo coordinamos. Pero lo que necesitamos es, si vas a asistir, por favor, inscríbese en la hoja atrás, que está por detrás donde está Don Julio. Inscribe su nombre. Si ha pagado, por favor, me lo entrega a mí o a mi esposa, los 12,000 pesos, y vamos confirmando quién va a asistir. Si tiene preguntas o dudas, hable conmigo después, por favor. Pero va a ser algo bueno, va a ser un tiempo de comunión. También la iglesia en Belén va a acompañarnos ese día para la iglesia el domingo. Entonces vamos a llenar el espacio aquí. Creo tenemos un grupo de Estados Unidos, la iglesia de Belén, nosotros vamos a estar un poco llenos, pero gloria a Dios por eso también. Entonces, por favor, inscríbense todos. Va a ser un buen tiempo de aprendizaje juntos en esos temas también. Y esa misma semana hay oportunidades para servir a los niños. Vamos a tener con el grupo de Estados Unidos 3 días en el parque, por arriba subiendo la loma aquí. Uno llega a la esquina, hay un parquecito ahí que se llama La Plaqueta. Vamos a hacer algunas actividades de 2:30 hasta las 5, martes, miércoles y jueves.
no esta semana, sino la otra. Entonces, pero necesitamos ayuda de la iglesia para acompañarnos, para ayudar. Yo sé que varias personas ya me habían dicho, yo voy a estar hablando con ustedes para que esta semana nos reunamos, lo más probable, una noche entre semana eh, por llamada, por videollamada, por Zoom o por WhatsApp, yo no sé cómo lo hacemos, pero para hablar de cómo podemos ayudar, cómo podemos colaborar a lo que tiene programado ya el grupo para los niños. La idea es alcanzar a las familias, llevar el evangelio a ese barrio, entonces necesitamos ayuda en eso también. Y el 14 de junio también va a ser un domingo muy especial. Realmente vamos a cumplir 8 años como iglesia aquí. Vamos a celebrar ese día con un almuerzo después. Ese día no hay costo para la comida, simplemente celebrar. También hay algunos bautismos que vamos a hacer ese día también. Si alguien más está interesado, dice, no, yo conozco a Cristo como mi Salvador, ya me he arrepentido, he puesto mi fe en Él, pero quiero tomar el paso de bautizarme también. Hable conmigo, por favor, hoy, porque necesitamos hacer algunas cosas. Si no es para el 14, miramos para la próxima vez también. Pero va a ser un día muy especial también. El 14. Entonces hay muchas cosas que están sucediendo y yo estoy emocionado por eso y espero que ustedes también. Este sábado no se olviden, damas, que hay reunión de damas este sábado a las 5 aquí en la iglesia, para que vengan también las damas que han estado para el estudio. Pero no siendo más anuncios fuera de lo común, nos volvemos a poner de pie, vamos a saludarnos y seguiremos cantando a nuestro Señor. No, vamos a ponernos de pie, vamos a seguir cantando. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos
nuevamente por ese día. Tu nombre es victorioso. Te pido, Dios, que nos des entendimiento en tu palabra, la sabiduría para entenderla y aplicarla en nuestras vidas, Señor. Tanto los que nos quedamos aquí abajo y para los niños arriba, que se van a subir enseguida, Señor, que aprendan de ti, que sepan que tú eres el Salvador y en ti hay vida eterna. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento y los niños 9 años y abajo pueden ir subiendo. Pero hable con... Bueno, antes de que entremos en la palabra, quería mencionar que tenemos algunos folletos para que ustedes puedan llevar. Eso es para la actividad de los niños la próxima semana. Si tienen niños en la casa o vecinos o primos o sobrinos o alguien de la cuadra. Tenemos algunos. La próxima semana vamos a tener más también, pero pueden comenzar a llevar para invitar a las personas de tu cuadra, a los que tienen niños, a lo que vamos a estar haciendo otra vez en el parque arriba. Ahí está todos los detalles, las fechas, la hora, el lugar. De hecho, atrás hay un pequeño mapa para que la gente no se pierda. Bueno, de pronto hay gente que se pierden con mapas todavía. Pero bueno, y para la conferencia, si tienes niños y tú estás pensando que yo no puedo venir o no puedo quedarme porque hay que dar el almuerzo al niño y no sé qué va a hacer por 2 horas más, no se preocupan porque durante todas las sesiones, el domingo en la tarde, el lunes en la mañana, tenemos programas para los niños arriba también. Entonces todos los niños están bienvenidos, van a estar aprendiendo, haciendo diferentes actividades también durante la conferencia. Pero no siendo más, vamos a abrir las Biblias, Mateo 27. Ya nos estamos acercando al final de Mateo. Después de 2 años casi, en 15 días vamos a terminar el libro de Mateo. Creo que todos están listos para eso de pronto, pero ha sido una bendición realmente estudiar de la vida de Jesús, ver todo lo que hacía, todo lo que enseñaba. En las últimas semanas estamos viendo todo lo que lograba en la cruz, en crucificarse, en la sepultura, ahora en la resurrección. Estamos en eso, en medio de eso, viendo los momentos antes de la resurrección, la sepultura antes, los detalles de la resurrección y la prueba de la resurrección. En lo que tenemos en Mateo, tenemos varios versículos que cubrir el día de hoy, en Mateo 27 hasta 28. Pero no sé de ustedes, si piensan en la vida, a lo que han logrado, lo que ha sucedido en la vida, muchas veces pensamos en los momentos más destacados de nuestra vida, ¿sí o no? Que son los recuerdos más importantes que tengo yo en la vida. Bueno, en la mía son algunos que son muy fáciles para recordar, ¿o no? Yo cuando era muy niño, yo había puesto mi fe en Jesús. Era una fe sencilla como un niño, pero yo entendí que era pecador y que Jesús había muerto por mí en la cruz, tomó mi lugar. Eso es uno de los momentos más importantes de toda mi vida, ¿sí o no? Yo me acuerdo en momentos en el colegio, de graduarme del colegio, de la universidad, pero otros ya son más importantes que eso. Cuando me casé, cuando mi esposa dijo sí, que quería pasar el resto de la vida
conmigo, sabiendo todo lo que era yo y aún decidiendo que no, voy a vivir con Peter. Eso sí es un momento destacado, ¿sí o no? Hace año y medio, cuando nació nuestro hijo, ¿no? Y poder cargarlo, verlo, abrazarlo, besarlo, ¿sí o no? Muchas veces tenemos momentos destacados, momentos muy importantes en nuestra vida, pero pensamos de una manera un poco más grande del mundo, momentos destacados en toda la historia del mundo. Podemos pensar en algunos, ¿sí o no? De pronto el descubrimiento de este lado del mundo, ¿no? En 1492, creo que fue, descubrieron lo que pensaron que era la India, ¿sí o no? Pero realmente era todo ese lado, Norteamérica, Suramérica, las islas en el Caribe, descubriendo el mundo nuevo, ¿no? Podemos hablar de la historia de Colombia, momentos destacados, o de historia de Estados Unidos, o historia en Europa, y pensar bueno, en 1960, yo no sé qué, cuando los primeros pisaron la luna. Uno dice, no, eso es un momento, un logro muy grande para la humanidad. Pero hay un momento que todo lo demás no tiene comparación. Y eso es lo que estamos viendo en las últimas semanas. Y eso llega a la culminación en la resurrección de Jesucristo, ¿sí o no? No podríamos comparar ningún otro momento con esto. Podemos decir y concluir con firmeza, con toda la convicción, que eso es el momento más importante en toda la historia. Porque realmente si hemos puesto nuestra fe en Jesús para la salvación y no había resurrección, de nada somos. Dice que somos los más desdichados, tristes en la historia, ¿sí o no? Sin la resurrección no hay esperanza, no hay vida eterna. Si no hubiera resurrección, podríamos decir, bueno, cerramos la iglesia, cerramos las puertas, entregamos eso local y cada quien a su vida, ¿sí o no? Es el momento más importante en toda la historia. Y como hemos estado viendo, la resurrección, la cruz, la crucifixión, la resurrección de Jesús demanda una respuesta. Demanda que la gente responda. Y todos responden a la cruz en una manera u otra, positiva o negativa. No sé si ustedes se han montado en una montaña rusa. Yo no. En la primera bajada muchas veces, ¿qué encuentran ahí? Ahí han instalado una cámara para que cuando uno vaya bajando ahí, toda la gente está gritando, hay una cámara que toma las fotos. Y cuando uno sale, termina la vuelta, uno puede ir a un kiosco y todos están mirando, tratando de encontrar la foto, ¿sí o no? Y todas las caras, ¿cómo son? Algunos ya saben que hay cámara, entonces hacen caritas, o unos sonriéndose, ¿sí o no? Y algunos niños bien llenos de temor, ¿sí o no? Con ojos muy grandes, montándose cuando uno comienza a bajar, eso provoca y demanda una respuesta, y es evidente en la cara, ¿sí o no? Así es la cruz, así es la muerte y la resurrección de Jesús, demanda una respuesta en nuestra vida. Pero hay que preguntar, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo estamos respondiendo a lo que Cristo hizo en la cruz? Desde la semana pasada, viendo el momento de la muerte de Jesús, Julio nos guió por eso y hablando del terrible dolor, pero el verdadero propósito de la muerte de Jesús en la cruz. Y viendo en esos versículos, vemos varias maneras que personas y hasta cosas que no eran vivas respondieron a la muerte de Jesús. Mencionamos algunos: el ladrón crucificado a su lado se arrepintió, respondió a ver a Jesús en la cruz, respondió con fe. El velo se rasgó en dos, desde arriba para abajo,
El sistema antiguo bajo el pacto mosaico de sacrificio respondió, ya se terminó. La separación entre nosotros y Dios se quitó y puso a Jesús por el medio. La tierra respondió en oscuridad, en temblores. Algo bastante interesante, las tumbas respondieron. En el momento de la muerte de Jesús, ¿qué dice en Mateo? Que se abrieron las tumbas. Se abrieron las tumbas. Qué miedo, ¿no? Y 3 días después, dice, después de la resurrección de Cristo, los santos comenzaron a resucitarse y entraron en la ciudad y comenzaron a proclamar. Las tumbas y los santos que murieron antes respondieron. Eso es el poder de la cruz. Eso es el poder de la resurrección. Uno dice, ¿cómo sucedió eso? La verdad, no sé cómo era. Solamente nos da un pequeño detalle, que es que las tumbas se abrieron y después de la resurrección de Jesús, los santos que habían muerto salieron de ahí, entraron en Jerusalén y comenzaron a proclamar. ¿Qué proclamaron? Jesús está vivo. ¿Cómo sabemos que Jesús está vivo? Porque resucitó antes de nosotros. Por eso nosotros resucitamos, ¿sí o no? Por eso nosotros estamos aquí. Hay muy pocos detalles de ese versículo, pero ¿qué vemos? Las tumbas y los muertos respondieron. Un centurión romano respondió, ¿qué declaró? Este ciertamente era el Hijo de Dios. Un grupo de mujeres se quedaron en silencio, viendo todo, pero estuvieron ahí, no abandonaron. La cruz, la muerte y la resurrección de Jesús demanda una respuesta. No sé si ustedes se acuerdan cuando Jesús entró en Jerusalén la semana anterior. La gente estaba gritando, bendito, hosana en las alturas, bendito al que viene en el nombre de Dios, hijo de David, proclamándolo como Mesías. ¿Qué decían los fariseos? Le llegaron a Jesús y decía, hey Jesús, dígale a sus discípulos, a la gente que se callen. Dejen de hablar así. Eso no es correcto. ¿Sabe cómo respondió Jesús? Si estos se callan, las piedras clamarán. ¿No o no? En Salmo 19, versículo 1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios. Mire, vemos que la cruz ha provocado una respuesta tanto en personas como en objetos. Dice, la creación proclama la gloria de Dios. No tenemos el lujo para dejar ese trabajo a la creación. Tenemos que responder nosotros a lo que Cristo ha hecho, a lo que Él logró en la cruz. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos proclamando? ¿Cómo estamos respondiendo? Tanto de boca como de vida. ¿Cómo estamos viviendo la realidad de la cruz? Don Julio nos ayudó la semana pasada en recordar que Jesús clamó, nos enseñó que si alguien quiere seguir a Jesús, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Si alguien quiere ser su discípulo, es una entrega total, ¿sí o no? Hablando de montañas rusas, ahora hablando de ir por un río en rafting. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Sí o no? De pronto algunos, cuando uno comienza a hacerlo, uno está en el bote, le enseñan que si uno está pasando por una parte más extrema en el río y uno se cae del bote, la reacción normal es que uno quiere luchar contra el río, ¿sí o no? Uno quiere volver al bote de una vez. Pero uno luchando contra el corriente de un río es prácticamente imposible. Lo que le enseña cuando uno se cae es que uno tiene que relajarse. Uno tiene que prácticamente entregarse al poder del río. Uno tiene chaleco, uno se incline la cabeza, levante las piernas y uno va así. Y así le sale mejor. Si uno comienza a luchar,
se ahogar un poco más. ¿Sí o no? Uno tiene que decir, no, entonces yo me entrego. ¿Sí o no? Aunque eso es un poco contra el pensamiento natural. ¿Sí o no? Eso es lo que Jesús está diciendo. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. A lo que te parece bien, no, me sigues. Tomar su cruz y me sigue. Una entrega total a Dios. En Salmo 20, versículo 7 decía, algunos confían en carros, otros en caballos, pero nosotros, en el nombre del Señor, nuestro Dios, confiaremos. ¿A quién seguimos? ¿En quién confiamos? ¿A quién estamos respondiendo en nuestra vida, sí o no? Entonces, Mateo 27, vemos esas tres cosas: la sepultura, los detalles de la resurrección y vemos la prueba de la resurrección que Mateo nos va a dar. Primero, en la sepultura, seguimos viendo la manera que la gente está respondiendo a Jesús. Está respondiendo a la muerte, a la crucifixión de Jesús. Y hay tres personas prácticamente, bueno, tres grupos de personas. Primero vemos un hombre valiente. En versículos 57 a versículos 60 dice, al atardecer llegó un hombre, o sea, ya Jesús murió en la cruz. Ya murió, seguimos la historia. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en una roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Es un poco extraño. Llegó un hombre que antes en todos los evangelios no se había mencionado. La primera vez es de José de Arimatea. ¿Quién es este? Un hombre que no conocemos, no se había presentado. Llega y entierra a Jesús. Es un poco raro. Pero tiene un papel muy grande y realmente es un hombre muy valiente. Poco sabemos de él, pero en cada uno de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos da un detalle más de ese José de Arimatea. Arimatea además era un pueblo, una aldea en Judea, cerca de Jerusalén. Era de ahí, pero Mateo nos dice que era un hombre rico. ¿Sí o no? Era un hombre rico. Y es un detalle importantísimo. Vamos a ver por qué. Pero no se olviden, es un hombre rico. Marcos en 15:43 nos dice que era un hombre prominente del concilio, de Sanedrín. Era un hombre, probablemente un fariseo, pero con un puesto importante. Y si sabemos algo de los fariseos, ¿qué pensaron de Jesús? Lo querían matar. Fueron ellos que planearon todo de la muerte. Bueno, intentaron a su manera, pero era parte de ese grupo. Entonces uno de esos lo está enterrando. Lucas 23:50 dice que era un hombre bueno y justo. Muy diferente a lo que vemos con los fariseos. No eran buenos ni justos. Llenos de mentiras, llenos de engaño, hasta que lo vamos a ver el día de hoy también, llenos de mentiras. Y en Juan 19:38 dice que era un discípulo de Jesús, pero en secreto a temor a los judíos. O sea, no participaba con los fariseos en el plan. Dice en Lucas que no estaba a favor del plan de matar a Jesús. Era un discípulo de Jesús. Realmente el verbo que habla de ser un discípulo quiere decir que fue discipulado por Jesús. Si fue algo directamente por él o por sus enseñanzas, pero discipulado por Jesús, pero hasta ahora en secreto. Nadie lo sabía, ¿sí o no? Y dice, por temor a los judíos.
Pero la muerte de Jesús, la cruz, provoca una respuesta, ¿no? Y ese hombre se puso valiente. Lo que antes era secreto ya salió a la luz. Porque él va a Pilato, pide el cuerpo de Jesús. Y en hacerlo, normalmente los romanos, hay que entender lo que pasa, bajo los romanos, ellos no iban a enterrar a los criminales, menos los que estaban siendo crucificados con un intento de ponerse por encima de César. Y eso era la acusación de Jesús. Rey de los judíos, otro rey, no hay otro rey sino solo César. Entonces los romanos están totalmente contentos con dejarlos colgados en la cruz, muertos y ahí para que lleguen los pájaros, las aves y comienzan a comer todo eso, ¿sí o no? No les daban una sepultura a los criminales, pero los judíos eran un poco más religiosos y se preocupaban por dejar a alguien maldito colgado en la cruz. Y eso es donde vemos la maldad de los fariseos. Mire todo lo que hacían con esos en sus tribunales. Engaños, mentiras, todo en contra de la ley y la práctica de ellos. Pero cuando les convenía, no, tenemos que bajar a Jesús, ¿sí o no? Decían a los criminales, no tenemos que darles sepultura porque no podemos dejarlos seguir hasta la noche. Eso viene de Deuteronomio 21, 22 y 23, que no puedes permitir un cuerpo colgado por la noche, ¿sí o no? Si ya está muerto. Y entonces José llega, pero creo que hay más que solamente pensando en eso. Porque dice que José era un hombre justo y bueno, y era un discípulo de Jesús. Un discípulo secreto que ya salió a la luz. Normalmente otra vez un criminal condenado fue entregado, el cuerpo fue entregado a un familiar para enterrarlo. Pero no llega ningún familiar, no llega ningún discípulo de Jesús, no llega nadie cercano a Jesús. ¿Y qué hace José de Arimatea? Él se pone como familiar. En hacer eso, él se identifica con Jesús. Se arriesga mucho para pedir su cuerpo. Y no solamente esto, busca su propio tumba, se arriesga su posición, su autoridad, su amistad con sus colegas. Yo no sé qué pasó con José de Arimatea después, pero me imagino que en hacer lo que hizo, se hizo muchos enemigos con los fariseos. Él junto con Nicodemo, ¿se acuerda de Nicodemo? En Juan capítulo 3, Jesús tuvo una conversación con Nicodemo sobre nacer de nuevo. Y después desaparece Nicodemo, se fue. Pero en la muerte de Jesús se vuelve a Jesús, se vuelve en la historia, ¿sí o no? Y dice que él en el libro de Juan, Nicodemo llevó más o menos 33 kilos de especies para preparar el cuerpo de Jesús. 33 kilos. Eso es mucho. Entonces ellos no solamente están arriesgando su posición, su autoridad, su fama, su influencia, pero están gastando recursos para enterrar a Jesús. Y lo tenían que hacer rápido. Porque si Jesús murió entre las 3 y las 6, tiene poco tiempo para preparar el cuerpo. Y ponen las vendas y todo esto. No solamente comprando y llevando 33 kilos de especies, pero José Arimatea también puso su propia tumba. Una no usada, que él mismo había comprado en Jerusalén para él. ¿Yo no? Y la práctica en ese tiempo, cuando normalmente los judíos con un criminal les dieron sepultura en una tumba comunal, entre muchos, con la idea de que no vamos a ensuciar una tumba digna para alguien bueno y justo. Entonces, en enterrar a Jesús, un criminal condenado, en su propia tumba, él está dando sus recursos también. Él va a tener que buscar otro. Ya no es para él, era para un criminal condenado, aunque él no creía que era criminal, pero que era discípulo,
pero está arriesgando todo para él. Pero se acuerdan que había dicho que José era un hombre rico y era importante. Eso es donde vemos la grandeza y la historia de Dios. Aunque parece que todo se había perdido. Cantamos una canción en la tumba y en vano sin saber lo que iba a suceder. En vano sin saber. En vano vigilada fue la tumba, ¿sí o no? Vamos a ver que pusieron vigilancia a la tumba los fariseos, pero en vano. Porque Dios es soberano sobre todas las cosas y Él sabe exactamente lo que está haciendo. Hasta con José de Arimatea. Él no sale al azar. Dios tenía todo planeado, ¿sí o no? Mire lo que pasa en Isaías. Eso fue como una muestra de cómo sería una tumba con una piedra que se movía. No era algo chiquito. Eso es algo bastante pesado. En Israel se encuentran muchas tumbas, muy pocas con la piedra como la puerta hoy en día, pero de vez en cuando hay una que se puede ver todavía. Pero en Isaías 53, ese capítulo famoso, dice, hablando de Jesús, que iba a ser castigado, molido, golpeado, maltratado por nosotros, ¿qué dice? Se dispuso con los impíos su sepultura. Se dispuso con los impíos su sepultura. O sea, va a ser, como dice, su tumba está asignada con los criminales, en una tumba comunal, con los impíos, pero con el rico fue en su muerte. Sin ver lo que pasó con Jesús, tal vez leemos Isaías 53:9, dice, ¿cómo así? Una tumba asignada con los criminales, pero con un rico se fue en su muerte, porque murió como criminal. Realmente una tumba asignada entre los criminales, una tumba comunal, pero llegó un hombre rico y se fue con él a su propia tumba. ¿O no? Dios está cumpliendo toda la palabra, ¿sí o no? Dios está mostrando que Él sigue siendo soberano. El momento de la cruz movió los corazones de mucha gente, ¿no? Unos hombres actuaron con valentía, como José de Arimatea. Romanos 1:16, que dice, no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios. No sé qué pasó en el corazón o en la mente de José, diciendo que era un hombre, un discípulo secreto, pero en el momento de la muerte él dice, no, ya no soy secreto, yo soy su discípulo, ¿sí o no? Salió a la luz. Nicodemo también, la primera vez fue de noche a ver a Jesús, ya está, todo salió a la luz, Nicodemo con él. ¿Sabía José que Jesús iba a resucitar? La verdad no sé, vemos mucha confusión entre la gente, y parece que no, porque llevaron 33 kilos de especies. ¿Para qué llevar todo eso si va a resucitar en 3 días, sí o no? Pero era un hombre valiente. Me ha dado mucho gozo en ver los miércoles que hemos salido. La valentía entre pocos aquí, salir a los parques y comenzar a hablar con la gente que no conocemos, a compartir la palabra, ¿sí o no? Eso requiere valentía. ¿Pero por qué lo hacen? Por Cristo. Por la cruz. Demanda una respuesta y debemos vivir con valentía. Dice en Proverbios, hablando de los valientes, dice, el impío huye sin nada, sin que nadie lo persigue. Pero los justos están confiados como un león. Los que han sido justificados tienen valentía, viven con valentía, porque en Cristo hay esperanza y todo, ¿sí o no? Puede ser que el mundo trae dificultades, pero hay valentía para enfrentarlos, porque Cristo ya tiene la victoria, ¿no? Después, otros, las dos Marías, muy rápido, pero dice,
allí, versículo 61, estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. Dos mujeres testigos. Yo no. Y eso es importante. Sabían dónde estaba la tumba. No se equivocaron. Eso es una invención que han dicho, que tal vez la gente se equivocó de tumba. No sabían exactamente dónde estaba enterrado. Y hasta las mujeres fueron y eran testigos de eso también. Y la última gente, los sacerdotes, una gente incrédula. Mire versículo 62. Al día siguiente, después del día de la preparación. Bueno, ¿qué vemos ahí? Al día siguiente, después del día de la preparación. Sábado, ¿o no? Los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que selle el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se roben su cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. El último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro y con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Lo raro es que, mire los fariseos, se reunieron con Pilato, un gobernador pagano, en su casa siendo el sábado. Eso, ellos no lo iban a hacer, pero para asegurar algo en contra de Jesús no le importaba nada. Fueron y decían, hey, recordamos que Jesús había hablado de que 3 días iba a resucitar. Se acordaron de las enseñanzas de Jesús, pero no creen en nada. Pensaron que había planeado algo para engañar, para estafar. Y decían, no, van a llegar los discípulos y van a robar su cuerpo. Entonces tenemos que asegurar la tumba, ¿no? Dice, a los 3 días, uno va contando. Si el día de la preparación, ¿preparación de qué? De sábado. Eso es el día, uno prepara el viernes para el sábado. Y a los 3 días, un domingo. Nosotros contamos. Si murió el viernes, uno tiene que contar como judío. Viernes, sábado, y en el tercer día resucita, ¿sí o no? Aunque murió tarde el viernes, para los judíos, si aún es 1 hora el viernes, ellos cuentan 1 hora como el día completo. Lo consideran como ese día. Entonces uno tiene que contar desde el viernes, murió, sábado, y al tercer día resucita, ¿sí o no? Son 3 días. Eso no es difícil de contar. Murió el viernes, resucitó el sábado. Y ellos dicen, hemos escuchado que Jesús lo decía. ¿Cómo sabían? Tal vez se acordaron de la señal de Jonás cuando Jesús hablaba de esto. Ellos llegaron a Jesús y decían, no, queremos una señal, queremos que tú hagas un milagro. Y Jesús decía, yo no les voy a dar señal ninguna, excepto a la señal de Jonás, que 3 días estuvo y también el hombre estará 3 días en la tierra y al tercer día resucitará. ¿Yo no? Tal vez se acordaron de esto. Pero aunque sabían lo que enseñaba Jesús, no pensaron que iba a ser verdad. Pensaron que todo era un engaño. Es una gente incrédula. Entonces van y hablan con Pilato y él les concede el cuerpo. Y ellos van felices, contentos, sellan la tumba, hay una guardia ahí, hay soldados protegiendo la tumba hasta el tercer día. Nadie va a llegar a llevar el cuerpo. Miren la intención de los fariseos. Querían sellar la tumba, poner soldados ahí para que los discípulos no pudieran llegar a robar su cuerpo. Y cuando Jesús resucite, en Mateo 28, que vamos a ver enseguida, ¿cuál es la mentira que ellos inventan? No, es que llegaron los discípulos y robaron el cuerpo. Lo mismo que estaban intentando evitar, llegó a ser la excusa, la mentira, en contra de la resurrección. Son puros engañadores, ¿sí o no? Es una gente totalmente incrédula.
aseguraron la tumba, se fueron felices, pero lo único que hicieron es asegurar aún más el milagro de la resurrección. Eso es lo único que hicieron. Porque hemos visto todo el plan de los fariseos, van planeando, pero ¿quién realmente está en control? ¿Quién realmente está dirigiendo toda la historia? Es Dios, ¿sí o no? Es Dios que lo está haciendo. La crucifixión muestra la divinidad de Jesús y la veracidad de la palabra, que Él está cumpliendo con todo, a pesar de todos los intentos de acabar con el plan. ¿Sí o no? Nadie puede contra los planes de Dios. Vemos la manera que la gente responde, con valentía, algunos en la muerte, arrepintiéndose y creyendo en Él, y hasta otros tan perdidos que al ver la verdad, al escuchar el testimonio, aún no creen. Entonces seguimos. Los detalles. Capítulo 28. Después de sábado, al amanecer, el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. ¿Cómo sabían dónde llegar? Porque ya fueron las testigos de ver dónde habían sepultado a Jesús. Ya sabían exactamente dónde llegar, no se equivocaron. No se equivocaron. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ello. Eso es el momento de la resurrección, ¿sí o no? Jesús antes en Juan 11 había dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. En Juan 14, 19 dice, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Las mujeres fueron el primer día de la semana, siendo domingo, y un terremoto, realmente en el griego dice, y mira un terremoto. Es como para llamar la atención, y mira lo que sucede. Un terremoto y un ángel bajó del cielo y movió la piedra. ¿Por qué movió la piedra? ¿Qué piensan? ¿Cómo? Pero hay que entender, no movió la piedra para que Jesús saliera. Eso sería una bobada. Si Jesús murió y tiene poder para resucitarse, volver a la vida, vencer el pecado, vencer la muerte, todos nosotros, de todo el mundo, en toda la historia, tiene poder ahora. ¿Qué vemos de Jesús cuando está resucitado? Aparece en medio de los discípulos. ¿Sí o no? Para decir que una piedra le va a detener. El ángel no movió la piedra para que Jesús saliera. Ya resucitó. ¿Cómo sería? Jesús, estoy vivo. Necesito el ángel que me mueva la piedra, por favor, tocando. No, ya. Jesús es más grande que el ángel, ¿sí o no? El ángel quitó la piedra para que las mujeres pudieran entrar. No para que Jesús saliera. Era para entrar a ver la tumba vacía, con las vendas ahí, ¿sí o no? Él no necesitaba ayuda. Él mismo se resucitó. Dice en la palabra, dice varias veces, el Padre lo resucitó. Dice también el Espíritu Santo lo resucitó. Es una obra completa de las tres personas de la Trinidad. Padre, Hijo y el Espíritu Santo, todos estaban en ese trabajo de resucitar a Jesús. Él mismo lo hacía, el Padre lo hizo, el Espíritu Santo lo hizo. Y dice que los soldados llenos de temor se quedaron como muertos. Tan resplandeciente era ese ángel, no sé qué tan grande era, o cómo era el terremoto, cómo movió la piedra, pero era un espectáculo tan grande que los soldados profesionales se quedaron paralizados, como muertos, ¿sí o no? Y el ángel anuncia, mire versículos 5 y 6. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Por eso movió la piedra.
para que entraran, no para que Jesús saliera, ya salió. Él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. Ahora ya lo saben, ya se lo he dicho. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres. Mire, la resurrección tiene capacidad de cambiar el temor a gozo. Asustados, pero muy alegres, ¿sí o no? Asustados por ver, sentir el terremoto, ver la piedra y ¿dónde está el cuerpo, sí o no? Ha resucitado, ya muy alegres, una mezcla de emociones. Y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Los primeros misioneros en ese sentido, hablar de la resurrección de Jesús. Y en eso Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ellos se le acercaron, le abrazaron los pies y la oraron. No tengan miedo, les dijo Jesús, vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea, ahí me verán. 2 veces les dieron el trabajo con esa misión. Vayan a mis discípulos y diles que los encontraré en Galilea. Y así lo hicieron, ¿sí o no? Cumplieron con la misión. En tristeza fue cambiado a gozo, totalmente. Salmo 51, David después de pecar habla de Dios, renuévame al gozo de mi salvación. A veces lo perdemos, ¿sí o no? Pero hay que recordar la realidad de la cruz, lo que Jesús logró. Y en medio de tentaciones internas, dificultades externas, tenemos que volver a tener gozo en Cristo, en su muerte y resurrección en la cruz. Es decir, no importa lo que está pasando en el mundo o el sufrimiento, mi gozo está en Jesús, ¿sí o no? De vez en cuando nuestro hijo Zayn se acueste para tomar la siesta, los martes intentamos acostarlo un poco temprano porque él va a clases de gimnasio, a correr, a saltar. Es algo bonito para niños. Mi esposa lo lleva todos los días, todos los martes, y hay que levantarlo a las 2. A veces cuando él toma su siesta, muchas veces se levanta feliz y pide puño de una vez. En vez de abrazo, le dice puño, ¿sí o no? Pero de vez en cuando se levanta un poco maluco, triste, llorando, muy apegado, llorando y todo eso, ¿sí o no? Pero los días de gimnasio, uno puede decir, ¿quieres ir al gimnasio? Y aunque está llorando, ¿gimnasio? Uno dice, profe Laura, y al saber que viene algo, se olvidó un poco de la tristeza que tiene después de levantarse un poco maluco. Y tiene gozo porque viene algo mejor, ¿sí o no? Eso es lo que debería hacer la cruz por nosotros de una manera infinita veces más. Cambiar nuestra tristeza a gozo. Si no podemos reflexionar en la cruz y olvidar un poco de las dificultades, hay que evaluar algo aquí, ¿sí o no? Si no podemos encontrar gozo en la cruz, en Jesús, en medio de cualquier situación, hay que volver a entender un poco más el peso de la cruz y la realidad y lo que produce para nosotros. Tener gozo en él, eso es lo que hace la cruz, cambia la tristeza al gozo. Entonces, rápidamente, la prueba de la resurrección. Es interesante lo que va a escoger Mateo para probar la resurrección. No es un testimonio de las mujeres, no es una prédica de Pedro o Juan, uno de los discípulos. Es una mentira que realmente no tiene nada de validez. Eso es lo que él utiliza para probar la resurrección. Y mire la mentira, hay una cantidad de cosas que la gente ha intentado inventar para probar que la resurrección no era una realidad. Una cantidad, uno lo puede investigar. Uno es que Jesús realmente no murió.
solamente se desmayó. Y después de 3 días encerrado en una tumba fría, sin ayuda médica, después de tantos golpes y azotes y horas en la cruz, se levantó, movió una piedra bastante pesada, sellada, y se fue caminando unos 7, 8 kilómetros para encontrarse con 2 discípulos en camino a Emmaús, como si fuera nada. Eso no pasa de una persona después de pasar todo lo que sucedió en la cruz, que simplemente se desmayó, no murió y 3 días en coma se levantó y así fue. Eso es una teoría. La gente ha dicho, pero no tiene sentido. Otro es una teoría de identidad equivocada. Realmente no era Jesús, era un actor. Tiene mucha capacidad para hacer milagros, caminar por puertas sin abrirlas, ¿o no? Y después subir al cielo. Un hombre muy capacitado. Pero tal vez la única que de pronto tendría un poco de sentido es lo que hicieron los fariseos. Una mentira. ¿Qué dijeron? Llegaron los discípulos y robaron su cuerpo. Pero lo único que hace esa mentira es probar más la realidad de la cruz. Porque mire lo que dicen. Versículo 11, vamos a ver la mentira. Mientras las mujeres iban de camino, algunas de las guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Miren, los soldados llegaron a los fariseos y les contaron todo lo que había sucedido. El terremoto, el ángel, la tumba vacía. No intentaron explicarlo, simplemente contaron lo que sucedió. Y aún con esto, con el testimonio, los fariseos no creen. Jesús ya se les había contado. Ellos nunca iban a creer en la cruz. Mateo 27 dice, a otro salvó, él mismo no puede salvarse. Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos. Decían, Jesús, bájate de la cruz y vamos a creer en ti. Bueno, él se bajó. 3 días después resucitó, algo 1000 veces mejor que bajar de la cruz vivo. Venció la muerte, venció el pecado y aún no creen. Lucas 16:31, en lo que Jesús contó de Rico y Lázaro. Al final de la parábola dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levante entre los muertos. Él mismo dijo, no van a creer, aun si me levanto entre los muertos. No van a creer. Y llega la prueba de la resurrección y no creen. Y dicen, versículo 12, después de reunirse esos jefes con los ancianos, convocaron una reunión y de trazar un plan, otra vez, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero. Y les encargaron, pagaron 30 monedas de plata a Judas para traicionarlo. Ahora están dando una gran cantidad de dinero a los soldados. Y son varios. Los soldados tenían la costumbre de tener vigilancia en la noche en 4 tiempos, de 3 horas cada uno. En eso para evitar que se durmieran. 3 horas me toca vigilar. Y después descanso, después vienen otros 3. Así era como funcionaban los romanos. Pero mire lo que dicen. Le pagaban dinero y les encargaron, digan a los discípulos digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Mire, un soldado que duerme en su trabajo no es buen soldado y va a recibir su castigo. Y dijeron, y si el gobernador llega a enterarse de esto, de que ustedes se durmieron, nosotros responderemos por ustedes. Ya sabían los fariseos la influencia que tenían con Pilato. Podrían moverlo, ya lo hemos visto. Y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero y hicieron como se les había instruido. Y esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Y Justín Mártir, que vivió más o menos del año 100 hasta 160, si no me equivoco, dijo en el 2º siglo,
Eso era la historia común entre los judíos, que los discípulos de Jesús llegaron y robaron su cuerpo. De pronto eso nos da un poco de entendimiento porque Pablo tenía tanta dificultad con los judíos en cada ciudad que llegaba, porque ya habían escuchado la historia, la mentira. Los judíos compraron esa mentira, ¿sí o no? Pero no funciona para nada. La mentira no prueba nada, solamente prueba la verdad de la resurrección. Porque si ellos no vemos en ningún momento intentaron buscar el cuerpo, también vemos en la historia, los discípulos también tenían dificultad en creer en la resurrección. Vez tras vez Jesús decía que voy a morir y a los 3 días resucitaré. Y dice vez tras vez, se pusieron tristes, no creían. Cuando las mujeres llegaron y contaron a los discípulos que la tumba estaba vacía, que ha resucitado, ¿cómo respondieron los discípulos? Qué bobada. No creían. ¿Por qué irán a hacer algo en que no creen, sí o no? Ya hablamos de cómo funcionaban los soldados. Además, si los soldados durmieron, ¿cómo iban a saber quién robó el cuerpo si estaban dormidos? ¿Sí o no? Hay huecos en la historia. Eso no tiene sentido. Además, ¿qué vemos? ¿Qué estaba en la tumba? La tumba estaba vacía, pero ¿qué había? Las vendas. ¿Qué sentido tiene para un ladrón venir, quitar las vendas solamente para robar el cuerpo? Si lo quieren hacer rápido, incógnito, sin los discípulos, sin despertar a los romanos, no quita todo, ¿sí o no? No dejar las vendas. Lo único que hacía la mentira era probar la resurrección de Jesús. Los judíos, mínimo hasta el 2.º siglo, creyeron en una mentira. Pero nosotros no creemos en una mentira. Creemos que Jesús murió y resucitó. Eso es el Evangelio. 1 Corintios 15, ¿sí o no? Mire esto. En Efesios capítulo 1, versículo 19 y 20. Mi oración, hablando Pablo, es que los ojos de sus corazones les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria y su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia y la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. No creemos en una mentira. Creemos en el poder de Dios para levantar muertos. Y mire lo que dice en Romanos 8:11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo poder que resucitó a Jesús, si hemos confesado nuestros pecados, si hemos creído en Él, ese mismo poder, ¿qué dice? ¿Dónde habita? En nosotros. El mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Y decimos, no puedo contra el pecado. Si creo en Jesús como mi Salvador, tengo todo lo que necesito para vencer el pecado porque Cristo ya lo venció y Él está en mí. ¿Sí o no? Si tú estás diciendo, no, yo lucho con eso y no soy capaz, no puedo. Bueno, la realidad por tu carne no puedes. Pero si tienes a Jesús y sigues diciendo, no puedo, no crees en el poder de Él, tu Dios es pequeño. El mismo poder que venció, que levantó a Jesús de entre los muertos, habita en nosotros, si hemos creído. Tengamos fe. Respondemos a la realidad de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, algunos puntos para pensarlo. ¿Cómo hacemos eso real en nuestra vida? Siga a Cristo con valentía. No seamos discípulos de secreto. Que la realidad de la cruz, de una vida en Él, nos ponga a poner de pie y decir, yo sigo a Cristo, yo lo voy a declarar a todo el mundo. Sin pensar lo que me va a costar. Si tengo que sacrificar algo, lo sacrifico para la gloria de Dios.
¿Sí o no? Siga a Jesús con valentía. Que sepan que aún en silencio Dios está orando. Dejemos de preguntar dónde está Dios. ¿Sí o no? Sabemos dónde está. Si tenemos a Cristo, si hemos confesado dónde reside, dónde habita el poder de Dios, dónde habita el Espíritu Santo, en nosotros, está en mí, está acompañándome. Dejemos de preguntar dónde está Dios. Aún en silencio, Dios está orando. Lo cantamos. Que nuestro canto no sea en vano, que realmente creemos lo que cantamos. Cantamos canciones basadas en la Biblia, no son palabras inventadas o al azar. Cogemos con cuidado lo que cantamos. Dios es soberano, eso lo hemos visto. Y nadie puede tener o desviar su plan. ¿O no? Amor por Cristo persevera aún en decepción. ¿Cómo así en decepción? Las mujeres que pensaron, murió, hay que llevar especies. Los discípulos decepcionados. ¿O no? En Juan 6, cuando la gente comenzó mucho antes en la vida de Jesús, cuando la gente comenzó a abandonar a Jesús, Jesús miró a sus discípulos y decían, ¿y ustedes qué? ¿También me van a abandonar? ¿Qué dijo Pedro? ¿A dónde más iremos? Si tú tienes palabras de vida. Aún en medio de decepción, el amor persevera por Cristo, ¿sí o no? Ellos que pensaron, la gente está abandonando a Jesús porque enseña algo muy difícil. ¿Por qué lo hace Jesús? Eso no es lo que pensábamos. Pero ¿a dónde más iremos? ¿O no? Hay un versículo en Habacuc, capítulo 3, al final, que es muy bonito, en versículos 17 y 18. Aunque hay mucha decepción, no, perseveremos. Nuestra esperanza está en Dios. No dejes que el temor te paraliza de servir. Las mujeres, llenos de temor, ¿pero qué hicieron? Cumplieron con la misión que Dios les dijo. Vayan y cuentan a los discípulos. Ya lo hemos dicho, pero vale la pena. La resurrección demanda una respuesta. Evaluemos en la vida cómo estamos respondiendo a la cruz. Y por último, la resurrección da razón para tener gozo en la vida. Vive con gozo porque Cristo vivo está y habita en mí. ¿O no? En 15 días cerramos Mateo. Hay una cosa más que hacer. La misión de Jesús de salvar el mundo lo logró, pero después Él tiene una misión para dar a sus discípulos. Y eso es lo que volvemos en 15 días para terminar Mateo. Volvemos en 8 también. Pero en 15 días cerramos Mateo, viendo cuál es la misión que Dios nos ha encargado para hacer. A todos nosotros, a todo el mundo, en todo lugar. ¿Sí o no? Señor, te amo, gracias por ese día. Gracias por tu amor para con nosotros. Sí, sé que había mucho que cubrir, pero espero, Dios, que valió la pena, que fuiste glorificado en nuestro estudio, en profundizar un poco, en ver la sepultura, en ver tu resurrección y en ver la razón de creer. Ayúdanos a responder correctamente a ti en cada momento de nuestra vida, en medio de dificultad, en tentación, en pruebas, en escasez o en riqueza, a encontrar gozo en ti, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Yo les invito a que se pongan de pie. Vamos a terminar con una canción mientras que uno de los sugieres nos va a ayudar con la ofrenda. Con su estreno
gracias, gloria a Dios. No se olviden inscribirse para la conferencia dentro de 8 días. Por favor, necesitamos saber cuántas personas van a venir. Se inscriben y por favor hablen conmigo si no tienen los 12,000 pesos para hoy, para coordinar cómo hacerlo, pero inscríbense. También hay folletos para llevar para la actividad de los niños y